Pablo Gómez, presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, antes que nada, muchas gracias por recibirme aquí en San Lázaro. Gracias por atender esta conversación. Gracias a ti por solicitarla. Me da mucho gusto estar en tu programa. Y bueno, Pablo, estamos viviendo un escenario en este país en donde lo inédito parece que se está volviendo cotidiano. Por un lado, ha llegado en la persona de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia la izquierda a través de Morena, y por otro lado tienen una mayoría clarísima en el Congreso, en ambas cámaras, en esta de diputados donde tú estás. Ahora se ha conformado también una mayoría por parte de Morena. Y en paralelo se están cumpliendo 50 años del movimiento del 68, donde tú fuiste un líder histórico de ese movimiento estudiantil. ¿Resuenan por ahora en tus oídos, en tus entrañas, aquellas palabras de seamos realistas, pidamos lo imposible? Pablo, ¿pensabas que esto se iba a lograr algún día? Sí estaba yo seguro. Claro, sin saber cuándo, ¿verdad? Creo que nos retrasamos. Yo creo que esto estaba anunciado en el año del 88, o sea, 20 años después del movimiento del 68. Se requirió entonces quizá un empujón más fuerte, y en 2006 yo creo que Andrés Manuel debió haber sido presidente. O sea, la alianza entre el PRI y el PAN fue completamente fraudulenta, ¿no? Pero bueno, ya estamos en 2018 y hay una nueva fuerza gobernante del país que se va a consolidar el día 1 de diciembre, ya cuando ejerza el nuevo gobierno sus funciones. Por lo pronto el Congreso pues está empezando. El Congreso es lento, es muy lento por naturaleza, ¿no? A veces desesperantemente lento, porque son órganos colegiados, muy numerosos, y porque además la naturaleza de sus decisiones pues es un poco complejo. Se trata de leyes, de decretos, y entonces hay que tener bastante cuidado, revisar mucho cualquier cosa. Pablo, retomo algo de lo que dijiste al principio. No es la primera vez que tú eres legislador, pero antes estabas en la oposición, con gobiernos presidenciales del PRI o del PAN, y también con mayorías legislativas de uno u otro partido, o lo que en algún momento señalabas como PRIAN. ¿Cuál será el papel de ustedes ahora, que son mayoría, frente a la oposición? México está al revés. Ahora con partidos muy disminuidos, tanto el PRI como el PAN, no se diga el PRD. ¿Cuál será la postura de ustedes? ¿No hay una gran tentación de avasallamiento, de autoritarismo? No, porque el PRIAN, digamos, juntos y por separado, no son nuestros maestros. Nosotros no hemos estado luchando para ser como ellos, sino justamente para no ser como ellos. Entonces sus formas de ser pues no son nuestras formas de ser. Yo, por lo que respecta a mí, porque no, es muy difícil hablar por tantos, ¿no? Pues yo sigo pensando lo mismo y sigo aspirando a lo mismo que cuando era legislador de la oposición, ¿no? Porque Siempre has hablado de un México más justo. Bueno, un México porque más nuestro equitativo. programa es el mismo, y ahora tenemos De mayores abatimiento de la posibilidades. pobreza. Bueno, ahora tenemos mayores posibilidades de ponerlo en práctica, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Mira, ¿por qué presentamos como primera iniciativa esto del fuero? Porque el fuero es una cosa que el pueblo mexicano odia, porque se ha utilizado, aunque no tenga tanta importancia, pues se ha utilizado a veces como mecanismo de impunidad. Entonces, la impunidad es odiosa, es una de las cosas más odiosas. Y se simboliza
nada más, en el asunto del fuero. Entonces lo presentamos para decirles a toda la gente del país, hemos llegado aquí a luchar contra los privilegios de los poderosos, tanto en el sentido político como en el sentido económico y social. Para poder vencer esos privilegios, haremos todo nuestro esfuerzo en el plano político y también en el plano económico. Nosotros queremos un país de iguales y de cada vez más iguales entre nosotros. Y esto va a requerir no solamente reformas políticas y administrativas, sino principalmente económicas. Es ahí en donde vamos, eso quizá nos cueste más trabajo. Y a propósito de eso que estás mencionando, el presidente ya en funciones, que lo será en breve, Andrés Manuel López Obrador, es de Morena. La mayoría en la Cámara de Senadores es de Morena. La mayoría en esta Cámara de Diputados donde estamos es de Morena. Quiere decir que todo lo que provenga de López Obrador como iniciativas de ley va a pasar en automático, corriendo el riesgo de que esto se convierta, no te vayas a ofender, en una especie de oficialía de partes y recibir en una ventanilla y se aprueba cuanto antes. Mira, el programa de Andrés es nuestro programa. Nuestro programa es el programa de Andrés. La manera de cómo se van a realizar las iniciativas legislativas y las reformas legales, el contenido, los acentos, una serie de detalles y de aspectos concretos, probablemente generen cierta diversidad de opiniones. Lo que llaman la implementación de esas reformas o la... Pues no la implementación, porque también tiene que tener la reglamentación, pues. También tiene que tener que ver con sus contenidos, ¿no? Y seguramente va a haber diferencia de opiniones y se van a saldar entre nosotros, porque no hemos venido aquí a perder el tiempo en cosas insignificantes, ¿no? ¿Y escucharán también a los otros partidos? Ahora, sí, desde luego que sí. No por el número de cada cual, sino por sus planteamientos y por el interés que tengamos nosotros sobre los puntos que ellos quieran plantear, ¿no? Pero también porque aspiramos a que muchas de nuestras propuestas sean compartidas por ellos. Y en la medida en que lo sean, pues habrá discusión de aspectos concretos, ¿no? De detalles, de giros que a veces son importantes, ¿no? Entonces, no vamos a hacer la política de ignorar las propuestas de los demás, que es lo que hacía los del PRI y los del PAN. Vamos a discutirlas. Si estamos de acuerdo, las aceptaremos. Si no, haremos la réplica. Pero porque nosotros lo que queremos es que el Congreso proyecte hacia la sociedad una discusión política, sea un factor de politización de la sociedad mexicana, el Congreso sea una entidad prestigiada, respetable, porque haga las cosas no solo con transparencia, sino con autenticidad. Y sirva no solamente en cuanto a los decretos que emita, sino también en cuanto a la forma de abordar los temas del país. Esto, si lo logramos, va a servir mucho al desarrollo político de México, a una sociedad más participativa, más informada, más politizada. La política, a fin de cuentas, no es la tranza, la maniobra y la corrupción, ¿no? Bueno, esas son fenómenos aparte, ¿no? La política son los asuntos de todos. Esa es la política, ¿no? Y la gestión pública es la política. A propósito de
quienes mencionabas, que son finalmente los ciudadanos, los receptores de todas las acciones de leyes y acciones concretas de gobierno, ¿qué le dirías finalmente, a reserva de que sabes que este espacio siempre ha estado abierto y lo seguirá estando para Gracias. próximas conversaciones? ¿Qué le dirías finalmente a quienes nos están viendo y escuchando de por qué creer que ahora sí, desde el Poder Ejecutivo y desde el Legislativo, que junto con los partidos políticos en gran medida han desprestigiado este arte de la política que tú te referías y esta convicción de ejercer la política, porque ahora sí podemos pensar en que estamos a tiempo de darle rumbo a este país cuyas perspectivas pues no son precisamente alentadoras? Pablo, ¿qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? ¿Por qué ahora sí creer? Bueno, yo no exhorto a nadie a creer, yo exhorto a todo el mundo a participar. Vamos participando en el cambio, vamos siendo parte de lo que queremos cambiar, vamos definiendo todos los aspectos que deben ser materia de transformaciones y vamos haciéndolo juntos. Yo creo que el Congreso debe ser escrutado, el Poder Ejecutivo también. Creo que el Congreso debe reivindicar sus facultades de control sobre el Ejecutivo, aunque la mayoría del Congreso se apoye al presidente de la República. Andrés Manuel ha dicho que no va a ser tapadera de nadie, los legisladores tampoco. O sea, vamos a hacer una gestión política diferente, pero no pensamos que la gente deba creernos. La gente debe formar parte de esto. Todo el mundo puede, en algún nivel, en donde vive, donde trabaja, donde etcétera, ser un factor de esos cambios. Vamos haciéndolo juntos. Si nos equivocamos, pues nos tienen que criticar. Y nosotros debemos aceptar las equivocaciones y examinar pues, por qué se dieron o cómo está el asunto, ¿no? En fin, creo que debemos. Pero hay un todos compromiso de entrar. parte de ustedes. Bueno, el compromiso es el proyecto que hemos manifestado. Si no lo aplicamos, no hay mañana, porque la gente ya no va a creer en esto, ¿no? En este programa. Entonces, pues sí, es un reto político muy grande. Pablo Gómez, líder estudiantil del 68 y ahora presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados. Te insisto, este espacio se queda abierto, espero que podamos seguir hablando periódicamente, como lo hemos hecho en el pasado. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Ricardo. Te mando un afectuoso saludo a todos los radioescuchas y televidentes. Que tienes una cosa de dos. Por las dos vías llegamos. Vías, sí. Así es. Y yo también les doy las gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo yo creo que lo que más apreciamos todos los políticos, incluidos, la confianza, ¿no? La confianza. Gracias. Los espero la próxima semana. Hasta entonces. Hasta siempre.